Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia Roca Eterna de Salvación, amigos y hermanos que de repente llegan a ver estos videos aquí en esta página de esta iglesia. Esta noche quiero compartir contigo una parte de la escritura que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, con el tema El falso cristiano. Y espero que tú no te identifiques con un falso, sino que tú seas genuino y verdadero. Déjame leerte lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, y dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí la palabra del Señor. Déjame hacer una pequeña oración antes de iniciar esta pequeña enseñanza. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu oportunidad, Dios mío, que nos das nuevamente en esta noche, Señor, de respirar, Dios mío. Gracias por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Padre, pretendo exponer tu palabra, Señor, con mis hermanos. Te pido que abras el entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría para poder aprender algo en esta noche. Te pido que bendigas a todos aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos ayude, Señor, cada día. Gracias, Señor. Agrega bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy quiero tocar este tema, que es un tema de suma importancia: el falso cristiano. Estoy seguro que mientras yo digo esta frase, el falso cristiano, puede que las peores personas de tu iglesia no sean las primeras que vengan a tu mente, hermano, o tal vez sí, no lo sé. De hecho, quizás tal vez de vez en cuando también ellos a ti te toman como un falso cristiano por la conducta que en algún momento tal vez has mostrado. Tal vez ellos te incluyen a ti como un falso cristiano. Esperemos que no sea así. Todos los seguidores de Cristo, hermanos, somos santos desde el momento que nos arrepentimos. Posicionalmente Dios nos ha hecho santos, pero todavía tenemos un largo camino, y dice Filipenses 1:6 que estemos persuadidos de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tenemos un largo camino que recorrer en el desarrollo práctico de nuestra fe. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero sí o sí nosotros tenemos que vivir en obediencia y en santidad. Hermano, tal vez tú has visto algunos de estos falsos cristianos, de estos personajes desagradables en las iglesias, o quizás tú también has actuado como uno en algún momento, o tal vez tú sabes, ahorita que pongamos la palabra, si tú reúnes esos requisitos o esas características. Así que cuidémonos de no ser nosotros uno de aquellos falsos cristianos. Y quiero empezar en esta noche con un tipo de cristianos, o que tienen nombre de cristianos, como el tiempo antiguo, cuando el Señor Jesucristo caminaba aquí en la tierra. Encontramos a los fariseos. En la Biblia encontramos a los fariseos, esos hombres orgullosos, esos hombres que se apresuraron a condenar y a juzgar a Jesús, no en una ocasión, sino en varias veces lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, y ellos actuaban como si fueran mejores, como si fueran más rectos, más íntegros. Jesús los llamó hipócritas. Si tú lees Mateo capítulo 23, el capítulo completo habla acerca de los escribas y fariseos, y el Señor Jesucristo 8 veces menciona la palabra hipócritas, refiriéndose a estos personajes, a estas personas que eran los escribas y los fariseos. Y Jesús le dice a la gente: a estos hombres les encanta estar en la cátedra de Moisés, es decir, ellos estudiaban la ley, y decía, imponen cargas pesadas sobre la iglesia, sobre el pueblo, dice, pero todas las cosas que ellos les digan, ustedes háganlas, solamente que no hagan como ellos, que dicen y no hacen. Entonces Jesús los llamó hipócritas y reveló su verdadera naturaleza en el Evangelio de Mateo y Lucas. Los fariseos de la iglesia actual, porque siguen existiendo, tal vez ahora no se llaman de esa manera, pero son aquellos que juzgan a los demás con dureza, mientras ellos mismos minimizan sus propias faltas. Pueden ser muy duros con todos, pueden hablar muy duro a los demás, pero con ellos son muy suaves. Entonces nosotros como cristianos debemos de ser duros con nosotros, severos con nosotros, examinarnos a nosotros. La Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice que examinen a los otros. Entonces estos hombres arremeten contra la ley cuando su prestigio de lo que ellos creen se ve amenazado. Es ahí cuando sacan la palabra para defenderse y justificar sus faltas. Otros de ellos imponen reglas onerosas en las iglesias. ¿Por qué? Porque solamente las imponen para los demás, con la esperanza de mejorar su propia posición. No están pensando en los demás, y de eso se encuentran bastantes personas que siempre están pensando en tener algo que genere alguna ganancia en sus vidas, cuando no debería de ser así. Entonces la gente puede parecer recta, pero recuerda,
el Señor mira el corazón. Eso dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siempre ha sucedido así. Esos hombres parecían muy leales, muy rectos, muy íntegros, incluso sus vestiduras, todo lo que ellos hacían, parecía que estaba todo bien, pero la Biblia enseña que Dios se va un poquito más allá. Él mira el corazón. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cuando Samuel fue a ungir a David, el que iba a ser el que fue el rey. Él miró primeramente la belleza, la hermosura de uno de sus hermanos, pero no. Entonces, cuidémonos de no actuar como escribas, como fariseos, como lo enseña la Escritura. Y en el segundo punto tenemos también al falso. Hay cristianos falsos, hay demasiados cristianos que son falsos. Los falsos, ¿quiénes son? Aquellos maestros falsos que se infiltran en la iglesia y difunden mentiras dentro de la congregación. Tienen apariencia de piedad, pero sus enseñanzas comprometedoras, hermano, no son una doctrina sólida, y por lo cual nosotros no tenemos que hacer caso a ese tipo de personas. Tenemos que cuidarnos de todos ellos. Las personas, hermanos, aceptan la falsedad cuando prestan atención a las voces de estos hombres, porque esto ya ha pasado anteriormente en la cultura judía. Muchos de estos hombres se levantaron y hablaban la palabra de Dios, entre comillas, pero ellos cambiaban la verdad, mezclaban mentira con verdad, y nosotros no tenemos que caer en eso. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado y escudriñar las Escrituras, porque la verdad bíblica es la única que nos puede enseñar a discernir cuando encontramos este tipo de personas que son personas falsas, porque estas personas simplemente entran a las iglesias para engañar. Pablo advirtió a Timoteo. Pablo le advierte a Timoteo que en algún momento iban a llegar estos engañadores, que empeorarían a la iglesia engañándolos y siendo engañados, dice la palabra del Señor. Entonces, necesitamos nosotros conocer las Escrituras para no dejarnos extraviar. Fíjate lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 13 al 17. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos la palabra, porque toda la palabra, hermanos, dice la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para que nosotros podamos detectar este tipo de personas que están dentro de las iglesias, que son falsos maestros. Necesitamos la palabra del Señor. Ahora, hay un tercer tipo de gente que está dentro de las iglesias, que son falsos cristianos, o que son cristianos que tal vez no verdaderamente han conocido el Evangelio, o que el Espíritu Santo no ha puesto un nuevo corazón real en su corazón, porque ellos siguen actuando como actúan los del mundo. Aquí me refiero a aquellas personas que les escribió Pablo en la iglesia de Corinto, a los fornicarios. Fornicarios, hermano, ese pecado se maneja más de lo que tú te imaginas dentro de la religión, dentro de las iglesias, tanto cristianas como cualquier tipo de religión. Este es un mal que ha atacado siempre a la iglesia. Entonces, Pablo advirtió a la iglesia de Corinto que huyera de la fornicación, de la inmoralidad sexual, y a los gálatas también les dijo que se mantuvieran en la armonía con el Espíritu Santo para no complacer las obras de la carne. Y una de esas obras de la carne es precisamente el adulterio o la fornicación, que nosotros tenemos que cuidarnos, porque dice la palabra del Señor que esa inmoralidad sexual, esa impureza o esa sensualidad, hermanos, trae evidencias en nosotros, o más bien en aquellos que son personas que son carnales, que ellos siguen viviendo en la carne. Pablo menciona la inmoralidad sexual, la impureza y la sensualidad como tres evidencias de los deseos carnales. Entonces, es difícil, hermano, imaginar al pueblo de Dios, imaginar a un cristiano gemido, comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo.
Y aparte de eso, que esté siendo habitado por el Espíritu Santo, participando de pecados como la fornicación, el adulterio y la pornografía. Pero déjame decirte que esos pecados existen dentro de la iglesia, y es por eso que Pablo escribió esas cartas para reprender a los hermanos para que se apartaran de ese tipo de cosas. Algunos lo hacen, y estoy seguro que probablemente en la iglesia, o tú mismo que me estás escuchando, probablemente has caído en este pecado de lo que acabo de mencionar, impurezas sexuales o algo por el estilo. Y tal vez, no sé, tal vez si eres cristiano genuino, si eres un cristiano verdadero, estás peleando con todo esto. Algunos hombres lo hacen, pero no solamente los hombres, también hay mujeres. Y estas mujeres y estos hombres que son hijos de verdad del Señor luchan contra estos pecados sexuales que de repente se presentan en su vida, y ellos mismos tienen que pelear contra todo esto. Lamentablemente, hermano, también lo hacen muchas personas que están en el liderazgo de la iglesia. Muchas veces, hermano, estos pecados, cuando son descubiertos, porque son pecados muy escandalosos, hacen mucho ruido, y cuando estas personas se ven descubiertas, tienen que salir avergonzados, y lamentablemente son muchas personas que han participado de esto. Quiero tomar un dato que por aquí traigo, un estudio realizado en el año 2016, escucha, ya tiene varios años atrás, por el grupo Barna. Incluyó a más de 700 pastores, y a muchos de ellos eran pastores de jóvenes. Personas que estaban en el liderazgo, estaban enseñando dentro de la iglesia. Este estudio, hermanos, indicó que más de la mitad de estos pastores admitió haber tenido problemas con la pornografía en algún momento. ¿Te puedes imaginar al pastor de la iglesia, o a los varones que están en el liderazgo, o a las hermanas que tengan problemas con la pornografía y que estén peleando con este pecado? Es algo delicado, porque este pecado acarrea otros tantos más. Entonces, este estudio, hermanos, indicó que más de la mitad de esos pastores a los cuales les hicieron esta entrevista, pues estaban siendo atacados y estaban esclavos de este pecado como la pornografía. Más de 1 de cada 10 pastores de jóvenes, escucha, de jóvenes, 12% estaban mirando pornografía, y 1 de cada 20 pastores, es decir, 5%, afirmaron ser adictos en ese instante de la pornografía. Recuerdo hace tiempo, un pastor, vino la esposa del pastor, y vino a ver al pastor, que era un amigo de la familia, y les decía: ¿sabe qué, pastor? Mi esposo está haciendo un pecado, está practicando un pecado, que es la pornografía. Él se cierra en su oficina, enciende su laptop y empieza a ver pornografía, y mi esposo me ha dicho que si yo no me siento con él a mirar pornografía, nos vamos a divorciar. ¿Puedes imaginarte lo terrible que es eso? Que un pastor tenga que decirle eso a su esposa y tenga que obligarla a que sea también ella una esclava de ese pecado, porque es un pecado de inmoralidad sexual delante del Señor, y es algo que el apóstol Pablo dice que tenemos que huir nosotros de eso. Entonces, ese pecado ataca más de lo que tú te imaginas. Es más, no necesitas ser pastor o estar en el liderazgo. Cada hombre y cada mujer dentro de las iglesias, jóvenes, adultos, incluso ancianos, tienen que batallar con este pecado de la inmoralidad sexual. Ahora, tenemos otro tipo de personas en la iglesia que saben hacer lo bueno y no lo hacen, como lo dice la escritura aquí en Santiago 4:17, y que les es tomado como pecado. También tenemos aquellas personas que son volubles. Hermano, se espera que todos los cristianos sean leales a la voluntad, a la palabra, al camino de Dios, y que ejerzan de una manera correcta lo que ya conocen, que es la palabra del Señor, y que demuestren lealtad, defendiendo, hermanos, el evangelio y tomando su cruz para seguir firmemente a Jesús donde quiera que Él los guíe. Desafortunadamente encontramos en la escritura que muchos hombres no hacen eso. Marcos capítulo 8, versículo 34 y versículo 35 dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hermanos, la deslealtad afecta la asistencia a la iglesia, las relaciones y el servicio. ¿Cuántas personas, hermano, son capaces de cambiar un servicio, estar en la palabra, escuchando la palabra del Señor, adorando al Señor? Precisamente como dice aquí la palabra, no quieren negarse a sí mismos, no quieren tomar su cruz, son volubles. Un día dicen que le van a echar ganas y están animados, y al otro día están desanimados porque la esposa no quiso, porque los hijos no quieren, o X cosa. Y dice la palabra del Señor
que nosotros tenemos que ser leales a Dios, leales a la palabra. Hermano, no se puede contar con esas personas que son volubles en la iglesia, esas personas que un día están bien, al otro día están mal, un día quieren servir, al otro día ya no quieren servir. ¿Por qué? Porque cambian fácilmente. Estas personas, hermano, no sirven para el servicio porque ellas son volubles, son cambiantes. Los creyentes, hermanos, todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Todos nosotros, amados hermanos, debemos de ser solidarios con este tipo de personas. Debemos ser fieles nosotros a la palabra y debemos de apoyar a estas personas de una manera incondicional para animarlos, hermano, y que se cumpla la palabra, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, porque siempre hay personas que son muy volubles dentro de la congregación, que un día quieren estar, que otro día ya no quieren estar. Si alguien les hace algo, quieren salirse de la iglesia, cualquier situación los mueve, y es porque precisamente son volubles, no han madurado, no tienen cimientos fuertes. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estas personas necesitan mucho de nosotros, los cristianos, muchos de los hermanos que tal vez ya somos mayores en la fe, que ya tenemos un poquito más de recorrido. Ellos necesitan nuestro apoyo porque existen dentro de la iglesia. Entonces, tenemos otro tipo de personas que están dentro de la congregación, que saben hacer lo bueno y tampoco lo hacen. Y tenemos aquellos que causan conflictos y divisiones. Estoy seguro, si tú has estado en alguna congregación o si estás en alguna congregación, estoy seguro que por muy limpia que sea la iglesia, que por muy santos que sean los hermanos, que por mucho que todos se quisieran esforzar en que no pase nada de esto, en algún momento ha habido algún conflicto, se han causado divisiones y tal vez tú has sido participante, tal vez te has visto afectado, pero nosotros debemos de cuidar que no seamos nosotros los que provoquemos esos conflictos o que provoquemos esas divisiones dentro de la iglesia. Santiago hizo una pregunta a los creyentes hace tiempo. Cuando Santiago escribió esta carta, él dijo: ¿qué causan las peleas y los conflictos entre ustedes? Las razones para las peleas son muchas, incluyendo 1, la codicia, los celos, los chismes, las críticas quisquillosas y tantas disputas inútiles. Estoy seguro que tú has pasado por algo de esto. A veces cosas pequeñas, a veces incluso se levantan celos cuando alguien está progresando en el evangelio, cuando alguien está echando ganas, cuando alguien se está esforzando. Siempre hay alguien que tiene cierta envidia, cierta situación y empieza a hablar, empieza a decir cosas que no debe de decir, y eso no edifica en nada a la iglesia ni al cuerpo de Cristo. Al contrario, causa divisiones. De repente ya se sienten incómodos por esos celos, empiezan los chismes, se empiezan a criticar, y esas críticas que son destructivas provocan de repente pleitos en la congregación. Hermano, dice de segunda la carta a Timoteo capítulo 2 versículo 23 lo siguiente: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Debemos de hacer esto que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: desecha las cuestiones necias e insensatas. No pelees por cualquier cosa. Sabes, que no te distraigas del camino, no permitas que Satanás tienda ese lazo y tú caigas en ese lazo. Y Tito 3:9 dice lo siguiente: pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. A veces, hermanos, por un simple desacuerdo que tenemos incluso de la escritura, a veces hay hermanos que se molestan, hay hermanos que ya te miran como su enemigo. Entonces no tenemos que actuar de esa manera, y Pablo le dice literalmente a la iglesia, en este caso a Timoteo cuando le escribe, y a Tito, que tengan cuidado en esa área. ¿Por qué? Porque hay miembros en la iglesia que han perturbado a toda su congregación por el color incluso de la alfombra. No le gustó el color de las sillas, o muchas veces, amados hermanos, por cosas que no tienen nada que ver. Son cosas tan sencillas que se pueden arreglar, pero Satanás es astuto. A él le encanta menear ese tipo de cosas, y cuando el pueblo de Dios intensifica y hace grandes esos pequeños conflictos, hermano, se suelen soltar grandes problemas dentro de las congregaciones hasta que explotan y se causa una división. Procura no ser tú el que cause divisiones o conflictos. Ahora, tenemos que ser sabios y tenemos que venir a la palabra. Nosotros tenemos que dejar todas estas cosas. Nosotros debemos de dejar de pelear. Nosotros tenemos que considerarnos los unos a los otros, y tenemos que venir a la unidad. ¿Y cómo vamos a empezar haciendo eso? Vamos a tener que reconocer que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también de repente tomamos decisiones incorrectas. Y cuando tú aprendes a reconocer que te equivocas y aprendes, hermano, a trabajar en equipo con los demás, este tipo de situaciones, este tipo de conflictos
pueden acabarse dentro de la congregación cuando hay alguien que actúa con sabiduría. Entonces aprendamos a perdonarnos los unos a los otros y concentrémonos más en servir a Cristo y a los demás hermanos de la iglesia que a nosotros mismos. Necesitamos hacerlo porque eso dice la Escritura, hermano. Entonces debemos de tener mucho cuidado, y de repente también encontramos dentro de las congregaciones aquellas personas que son llamados necios según la Escritura. Proverbios, hermano, revela todo tipo de formas en la que una persona puede actuar como un necio o como un tonto. Los necios rechazan la sabiduría, dice el libro de los Proverbios. El necio desprecia la disciplina. De repente por ahí hay algún hermano que cometió alguna falta, algún pecado, y cuando tú lo abordas y quieres ponerlo en disciplina conforme a la Escritura, muchas veces ellos no lo aceptan, no aceptan nada de eso. Son necios, son personas que actúan como si ellos supieran mucho, como si ellos no tuvieran que hacer caso a la palabra. Están también los que discuten, hermanos, con el sentido común. Hay cosas que no necesitas de verdad ni siquiera hablarlas, pero el mismo sentido común ya te hace ver que estás mal, pero aún así estas personas no quieren aceptarlo. Están los que ignoran los consejos, están los que se enojan fácilmente, están aquellos que se apresuran a pelear, que dicen tonterías y empiezan a decir tantas cosas. Están aquellos que no reconocen el engaño, hermanos, que se niegan a hacer las paces con los demás. Cuando alguien te ha ofendido, nunca te niegas a hacer las paces porque estás actuando como un necio, como un tonto. Nosotros tenemos que hacer como el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Dice la Escritura, 70 veces 7. Estas personas que son necias confían en las cosas materiales, son impulsivos. Todas estas personas, hermano, también desperdician el dinero, actúan imprudentemente, no aprenden de sus errores, y ni nada de lo que les pasa les hace que tengan una lección y que la aprendan. Son personas necias, hermano. La necedad surge cuando las personas malinterpretan las buenas habilidades del razonamiento que el Creador les dio. Pablo escribió algo, dice Efesios capítulo 6 versículo 15: tengan cuidado pues cómo andan, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo ya había mirado este tipo de situaciones dentro de la iglesia cuando escribió a los Efesios. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda el sabio? Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos y los que han de venir son peores. Entonces debemos de tener cuidado de que nosotros, si conocemos, como dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Y también tenemos aquellas personas que están dentro de la iglesia que temen más al hombre que a Dios. Hay personas que, hermano, no se atreven a decir nada contra el pastor, aunque el pastor esté equivocado, o contra el liderazgo de la iglesia, porque temen más al hombre que a Dios. Ahora, la palabra enseña, dice que contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Cuando una persona se está equivocando, cuando una persona está errando, se tiene que corregir, así sea el pastor de la iglesia. Por eso hay un liderazgo, por eso hay personas que tienen esa capacidad de exhortar, y tenemos que hacerlo con amor, con misericordia, como lo enseña la Escritura. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Aquí dice este versículo, es el tipo de temor, hermano, que todo creyente debe de cultivar. Pero, hermano, con demasiada frecuencia nosotros, hermano, manifestamos otro tipo de temor. ¿Cuál temor? El temor al hombre. En vez de tenerle temor al Señor, a veces tenemos más temor de exhortar a alguien que se está equivocando y que está haciendo las cosas mal, porque se va a enojar contigo, porque te va a dejar de hablar, o probablemente porque es alguna persona que apoya económicamente dentro de la iglesia. Hermano, no puedes quedar bien con el hombre. Y no tengas temor del hombre. Tenemos que tener temor reverente delante del Señor, hermano. Cuando nosotros estamos ansiosos de obtener aprobación, hermanos, o de repente nosotros queremos quedar bien con los demás, ahí, hermano, quedamos atrapados en la trampa de Satanás, porque de repente cerramos la boca, ya no le llamamos la atención a estas personas que temen más al hombre, que están dentro de las congregaciones, que se vuelven cómplices de pecados ajenos, y no tenemos que ser nosotros ese tipo de personas, hermano. Entonces tienes que dejar a un lado el temor al hombre. Hay un autor que se llama John Blown, escribió, dice: obedecemos a quien tememos. Y a veces las personas obedecen más la voz de un pastor
que la voz del pastor de pastores o del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha dejado su escritura, y nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la escritura. Hermano, aquel a quien buscamos aprobación es a quien queremos complacer y obedecer. Y hay personas que buscan complacer a los pastores, a los líderes religiosos, cuando la palabra enseña que no, hermano. No debemos de tener miedo al hombre. Cuando tenemos que hablar la verdad, hablemosla sin temor. Claro, tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo con humildad, con misericordia, pero tenemos que hablar la verdad a las personas, aunque nos cueste su amistad, porque muchas veces cuando corriges al necio, el necio se enoja, el necio se molesta, incluso puede que hable mal de ti o te levante falsos, pero tenemos que exhortarlos. Hermanos, en este sentido, el temor al hombre es similar a la idolatría. Los cristianos están llamados a temer solamente a alguien, a respetar y admirar solamente a alguien, a obedecer únicamente al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, hermano, claro que tenemos que someternos a la autoridad de un pastor, pero cuando el pastor viola su propia autoridad que tiene sobre nosotros como iglesia, hermanos, cuando se cruzan el parámetro que la Escritura ha dejado para nosotros como ministros, hermano, ha perdido su autoridad. Nosotros tenemos una autoridad sobre la iglesia, claro que sí. La iglesia tiene que someterse a su pastor, claro que sí, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ánimo pronto, con voluntad propia, hermano, y dice la palabra, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores vamos a recibir ese galardón, esa corona incorruptible que ha prometido a todos aquellos que le son fieles. Entonces, hermano, tenemos otro tipo de personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen, que no son pecados, que son pecados. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, ellos no lo practican. Entonces nosotros debemos de tener algo en mente. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Quiénes son esas personas de las que te estoy hablando? Los que no confían plenamente en Dios. Pablo escribió en la carta, bueno, no sé si fue Pablo, pero probablemente fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, esa carta que su autor es desconocido, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hermano, sin embargo, en la iglesia encontramos personas con una fe débil. Podemos ir a la iglesia todos los domingos y nunca ejercitar nuestra fe. Una vez, amados hermanos, me pregunté: ¿cuándo fue la última vez que actuaste y oraste con fe? Porque a veces oramos, pero oramos y no hacemos lo que dice la palabra, que pidamos al Señor creyendo que recibiremos aquello que le estamos pidiendo al Señor. Claro, tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para orar, pero debemos de creer a Dios que Él nos va a dar esa sabiduría, nos va a dar esa capacidad, amado hermano, de hacer las cosas como Él las espera. Hermanos, a veces nosotros oramos y no creemos que Dios puede respondernos. A veces pensamos que alguien más puede orar y que a esa persona Dios le puede responder cuando son cosas imposibles, cosas difíciles. A veces nosotros pensamos mientras oramos que probablemente Dios no nos va a escuchar o que probablemente Dios no va a responder. Hace un tiempo atrás, esta es una anécdota, no sé si fue real, pero se cuenta que hace tiempo atrás había un pueblo y en ese pueblo llevaba mucho tiempo de sequía. En ese lugar había mucha gente, en su mayoría eran cristianos, y dice que de repente hicieron una reunión debajo de un gran árbol y tenían una reunión, y dice que empezaron a decir: ¿cuántos creen que Dios puede hacer que llueva mañana? Y todos eran cristianos, todos decían amén, o en su mayoría eran cristianos. Entonces ellos dijeron: vamos a orar y vamos a creerle al Señor que mañana a esta hora, cuando vengamos, va a llover sobre esta tierra. Hermanos, al otro día empezaron a llegar todas estas personas a refugiarse debajo de ese árbol porque habían quedado que se iban a ver en ese lugar. Pero de repente, hermanos, todos iban llegando y pareciera que nadie le había creído al Señor. Pero de repente iba caminando un pequeño, un niño. Ese niño de repente venía con un paraguas abierto y venía caminando, y todas las personas se quedaban viendo al niño y decían: ahora este niño trae su paraguas. Entonces decían: está viendo que no hay ni una nube, pero él trae su paraguas. Cuando llegaron ahí, todos los que estaban ahí reunidos empezaron a decir que si habían creído lo que habían dicho. Entonces ellos habían orado un día antes, pero literalmente el único que creyó, ¿quién crees que fue? El único que iba preparado, que llevaba su paraguas. Ahora, la pregunta que yo te hago: ¿tú crees que llovió ese día? Bueno, relata esa anécdota, que ese día llovió, y el único que pudo decir delante de todos con certeza y seguridad fue ese niño que le creyó a Dios. Cuando le dijeron a ese niño: ¿por qué traes tu paraguas?, ese niño dijo: ayer mientras estábamos aquí, todos nosotros que somos cristianos dijimos que hoy iba a llover porque íbamos a orar y que le íbamos a creer a Dios que hoy iba a mandar la lluvia, y es por eso que yo he traído mi paraguas. A veces nosotros oramos,
pero cuando oramos no le creemos a Dios. Entonces, cuando nosotros oremos, debemos de tener la confianza puesta en el Señor. No solamente vamos a orar por las cosas que creemos seguras, no, amados hermanos, tenemos que aprender a creerle al Señor y pedirle que se haga su voluntad, hermanos, y no tenemos que andar deambulando espiritualmente. Tenemos que ser firmes en nuestras oraciones con el Señor, porque al Señor le agrada que tengamos nuestra confianza puesta en Él. Hermano, quienes confiamos en Jesús para que nos rescatara cuando no le conocíamos, que estábamos perdidos, que vivíamos sin salvación, y hicimos una pequeña oración que tal vez pensamos que fue una oración insignificante, Dios la escuchó. Y mira, hoy estamos en el cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, porque esa pequeña oración, con ese poquito de fe, nos hizo que nosotros pudiéramos entrar a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Vino el arrepentimiento, Él nos rescató. Entonces, a veces vivimos como si Él fuera incapaz de volver a responder nuestras oraciones. Cuando tengas alguna situación difícil, ora al Señor. Y créele, porque hay muchas personas que no confían en el Señor, no confían plenamente. Ellos les gusta la seguridad y a veces piensan que Dios no ha escuchado, no ha respondido. Dios escucha nuestras oraciones y debemos de aprender a orar así como oraba nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que terminaba de orar, Él decía, no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Cuando Él estaba orando en el monte, cuando estaba a punto de ser arrestado, Jesús oraba de esa manera, y tú y yo tenemos que aprender a orar de la misma manera. Entonces, también encontramos aquellas personas que están dentro de la iglesia, que son cristianos o que se hacen llamar cristianos, pero que a veces muchos de ellos no son genuinos, no son verdaderos. Tenemos a los exigentes. Tenemos a esas personas que exigen demasiado de los demás, pero no se exigen a sí mismos. Pablo escribió, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿En dónde dice eso? En Filipenses capítulo 2, versículo 4. Escucha. Eso que te dije te lo parafraseé. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las personas quisquillosas, esas personas que son meticulosas, que son egoístas, se preocupan siempre por sus propias necesidades y opiniones y sus agendas. Son exigentes para ellos, pero no quieren hacer lo mismo con los demás. Ellos quieren siempre ser los protagonistas de todo. Ellos quieren que todos ellos, como lo acabo de decir, ellos son egoístas, siempre piensan solamente en ellos. Algunas imponen sus preferencias a los demás, quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. Estas personas, hermano, son difíciles, son exigentes, siempre son los que tienen la razón aunque no la tengan. Otros creen que están llamados a salvar a la iglesia de sí misma. Ellos exigen a todos, ellos a todo mundo les ven sus faltas y les exigen que cambien, pero ellos mismos no lo hacen, no se examinan a sí mismos. Hermano, los acosadores de la iglesia son versiones extremas de personajes exigentes. Forman alianzas de poder y siembran el caos para salirse con la suya dentro de la iglesia. En la iglesia, hermanos, por eso debemos de tener cuidado y examinar la escritura. No tenemos que nosotros que dejarnos manipular. Cuando nosotros miremos a alguien así, y de estar seguro, cuando estas personas que tú ya las miras y de repente tú las exhibes, los expones, estas personas, hermano, a menudo se mudan a otra iglesia. Prefieren salir de la iglesia antes que aceptar sus errores, antes de que verdaderamente ellos puedan aceptar que están haciendo las cosas mal. Estas personas van de iglesia en iglesia y van infectando con su negatividad egoísta a todos aquellos que los rodean. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, porque vas a encontrar gente exigente, como los escribas y los fariseos, que exigían a los demás que hicieran cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a mover con un solo dedo. Y por último tenemos aquellas personas que están dentro de las congregaciones, que saben hacer lo bueno y tampoco lo hacen, porque ya han escuchado la palabra, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, y aún así no lo quieren hacer. Estos son los farsantes, porque hay muchos farsantes dentro de las congregaciones. Puede, hermano, que los farsantes no se porten mal. Ellos parecen, ellos aparentan, ellos son cariñosos, son amables, pero en realidad son farsantes. Al fin y al cabo, dentro de su corazón, ellos son farsantes. Jesús, hermano, los llamó y les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estas personas son farsantes. Mateo 7:21 dice eso, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces,
Los farsantes pueden afirmar ser hijos de la luz, pero aún viven en la oscuridad. Jesús los llama perdidos, hermano, en ese versículo que acabamos de leer, en Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces, pero la buena noticia es que Jesús vino a buscar y a salvar, hermano, a los perdidos, incluso a los que están en muchas congregaciones. A veces hay personas que están dentro de las congregaciones que piensan que son salvos, cuando en realidad ellos mismos están perdidos. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, hermano. Yo estoy convencido que en nuestras iglesias, hermano, en todas las iglesias, estamos llenos de farsantes que necesitan desesperadamente a Jesús. Ellos necesitan ser salvados por Jesús. Ya están en la iglesia, están en un lugar donde van a escuchar la palabra, así que oremos para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esas personas ya tienen luz y han sido iluminados por la palabra, pero aún así muchas veces no quieren practicar lo que ya saben, lo que ya conocen. Si tú eres uno de ellos, que ya conoces la palabra, si tú ya sabes hacer lo bueno y no lo haces, déjame decirte que te es tomado como pecado. El Señor quiere que su pueblo, amados hermanos, ese pueblo perdonado, ese pueblo lavado por la sangre de Jesucristo, amados hermanos, esté lleno de fe, que sea libre, que sea lleno de gracia, que sea perdonador, fiel y que tenga comunión los unos con los otros, es decir, con nuestros hermanos. A veces, hermanos, nosotros encontramos este tipo de gente dentro de las iglesias que son farsantes, hermano. Pero tenemos nosotros una ventaja: estamos en la iglesia, tenemos hombres que nos predican la palabra. Aprovechemos la palabra que estamos escuchando, hermanos. La maravilla que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, hermano, la maravilla de maravillas es que Dios puede salvarlos. En Cristo, hermano, puede cambiar milagrosamente lo peor en lo mejor. Aquellas personas que de repente están en las congregaciones y que nosotros a veces, hermanos, pensamos que nunca van a cambiar, el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio, hermano, es grandioso. Dice que el Evangelio es poder. ¿Y poder para qué? Para salvación a los que creen. Si nosotros exponemos la palabra, Dios hará sus propósitos y su nombre será glorificado en la vida de muchas personas que necesitan verdaderamente ser cristianos genuinos, ser cristianos verdaderos y dejar de ser cristianos falsos. No sé, tal vez, solamente tal vez, tú te identifiques con alguno de estos cristianos que he mencionado, o tal vez conoces a uno dentro de las congregaciones, porque donde quiera abundan, donde quiera hay este tipo de gente. Entonces, cuidémonos de no ser uno de esos, un falso cristiano, una persona que tiene apariencia de piedad, pero que niegue la eficacia de ella. Seamos cuidadosos y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para que nosotros podamos practicar lo poco que conocemos. Hermano, no se trata de cuánto conoces, se trata de cuánto vives. Y eso, hermano, es una tarea difícil, ardua, y que para eso necesitas tomar tu cruz y seguir al Señor cada día. Así que, hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Espero que hayas aprendido un poquito. Buenas noches, que el Señor te bendiga.